hecho un poco todo el análisis, estamos viendo la situación actual y los desafíos del siglo XXI en la salud, ¿verdad? Y en ese sentido hemos hablado que se están dando grandes avances en todas las áreas que están relacionadas con la salud. Y uno de los grandes dijimos previamente que son las vacunas. Pero a mí me gustaría que lean varios artículos porque realmente es muy interesante, ¿no? Antes transcurría años para determinar. Y además es un poco bastante lógica, que quizá espero que usted lo comente, porque tiene que transcurrir un tiempo para que determinemos qué es. Pero hoy hemos tenido una otra revolución y gracias a la tecnología de equipos tecnológicos, porque eso se ha hecho en laboratorio, como ha sucedido con el tema de la vacuna del COVID, que ha sido así, ¿no? Y no solo una, hemos tenido una explosión de marcas de vacunas que nos han, digamos, dado como posibilidad a los países, y nos han tomado varias, otros una sola, etcétera, etcétera. Lo cierto es que ha sido de una decisión muy, buenas noches, entonces una decisión bastante, ya le digo, esto está controversial en la salud pública y cuando ustedes en algún momento tengan la oportunidad de estar presentes en estos escenarios, con seguridad que van a entender muchas cosas. Ha sido muy discutido porque si bien algunos se esfuerzan en mostrar la evidencia de que la vacuna sí puede ser, pero no tienen el respaldo tan importante como es el tiempo transcurrido y desagregado por poblaciones, ¿verdad? Tiene que transcurrir un tiempo para que verdaderamente yo te asegure que esta es buena y que no es, porque yo así, porque he estudiado y he estudiado probablemente en animales, como ustedes han visto, en diferentes especies, que hoy en día el laboratorio incluso está haciendo de que se prolongan los años de vida, entonces todo se puede hacer en laboratorio, es cierto, pero pues estamos en un momento donde muchos salubristas se preguntan y dicen, a ver, ¿cómo es esto? O sea, ¿estamos en laboratorio determinando de que no va a suceder? No, porque solo los años nos dirá, pues entonces estamos con algo incierto, pero eso es el COVID y ya no me quiero inclinar ni a favor ni en contra, por si acaso, porque estas son cosas que suceden y pues habrá que esperar un poquito para ver realmente qué ha sucedido, aunque ya ahora los grandes investigadores, si ustedes ven un poco las noticias, se ve que estas muertes intempestivas que están sucediendo en la gente joven, hay muchos de los investigadores que le atribuyen a precisamente esta aplicación tan rigurosa de la vacuna, porque curiosamente gente que está padeciendo de infarto y tiene muertes bastante inesperadas es pues, bueno, todo se dice, colegas, lo que importa es que ustedes sepan captar, sepan tener mucho cuidado, deducir, tener un criterio y no ser como caballos cocheros y seguir lo que nos dicen, porque nos dicen. Para eso tenemos criterio. Entonces esa es la idea. Así que las vacunas tenemos harto para hablar. Dijimos que los antibióticos y antivirales también. Hace mucho calor, o yo estoy con temperatura y entonces me voy a tener que animar. ¿Está haciendo calor? ¿Podemos abrir? Sí, mucho. Sí, por favor, porque no, yo realmente estoy como sí. Gracias. Espero no tener más. Bueno, no he tenido fiebre, ese es un problema. Yo creo que sí, un poco delicado, pero no me creo con fiebre. Bueno, así estoy con mucho fiebre. Así te doy más. Muy bien, entonces yo les decía de los antibióticos y les he contado un poquito los antivirales, cómo ha ido evolucionando, el tema del genoma hemos hablado, los diagnósticos moleculares, el tema de los trasplantes de órganos, y creo que ahí es donde nos habíamos quedado un poquito en algunos de estos aspectos. No recuerdo. Ahora sí que pensamos. Entonces habíamos hablado que hoy mismo el trasplante de órganos está cada vez más fuerte. Y creo que esto es de órganos también. Si hablábamos de nada más trasladándonos unos 10 a 15 años, pues teníamos muchas interrogantes con eso también, pero cada vez se hace con mayor certeza. Las intervenciones
en lo que son trasplantes, lo mismo en las cirugías de corazón, cada vez están más modernizadas. Y cuando les decía, por ejemplo, cómo ha entrado la tecnología en la parte quirúrgica, hemos visto que una cirugía de vesícula se hacía siempre abierta. Hoy en día es una laparoscópica y tenemos al paciente que ingresa en la mañana y en la tarde ya se puede estar viendo como el alza, es así. Entonces las cosas han ido evolucionando. La tecnología de las pruebas diagnósticas, también les decía que esto ha ido mejorando, y lo que antes en el VIH, que es el ejemplo más claro que yo les puedo dar, les decía que demorábamos de 2-3 semanas hasta un mes en dar un diagnóstico definitivo, porque solamente se tenía sospecha diagnóstica después y para el diagnóstico definitivo transcurría todo ese tiempo. Hoy en día, como en 20 minutos, máximo 40, tener el diagnóstico definitivo y entrar inmediatamente con la terapia, porque eso está establecido en el país, porque no lo estoy hablando de otro país. Eso es lo que lo tenemos normado en Bolivia, el famoso test Antrit, que lo habíamos copiado de otros países, y estamos muy a la par de Estados Unidos y de países muy desarrollados. Hemos entrado en esa dinámica de mejor esquema, mejor tratamiento y, por supuesto, la prevención. Porque a menor carga viral, menor posibilidad de transmisión. Hoy en día, por eso los pacientes, las mujeres, PBBs, que son personas que viven con VIH-Sida, pueden embarazarse y dar a luz hijos negativos, precisamente por esta técnica, ¿no? De controlar la carga viral con un tratamiento rápido, reducimos, por supuesto, la carga viral, y con esto incluso pueden tener el tema de la fertilidad y todo eso. Obviamente que no tendrían que usar ningún preservativo, entonces es posible que puedan embarazarse, y con todos los controles que existen en lo que es la transmisión vertical, porque yo les estoy hablando como si fueran médicos, porque mañana van a estar en eso. Entonces, ¿saben qué es la transmisión vertical? Bien, y saben cómo se produce, ¿no? En el VIH también, yo creo que han hablado. Entonces, esto se puede controlar a través de acciones muy básicas y elementales. Primero, entrar en un control de la mamá, de la carga viral, hacer el esquema terapéutico pero de manera rigurosa, y por supuesto evitando de que la madre durante el parto, que ya no es parto, que es cesárea, que se practica en las mujeres con VIH, y evitando la lactancia materna. Son cosas muy simples que nos ayudan a hacer que el niño esté negativo. Además que se hacen también los controles y la profilaxis. Eso es para comentarles, porque si bien estamos expertos en esto, pero no es el tema, sino simplemente para que ustedes tengan el contexto de que sí se puede controlar. Entonces, las pruebas diagnósticas, ya dijimos la cirugía robótica, la telemedicina, que nos ha transportado a otro mundo donde verdaderamente estamos comunicados en tiempo real en salud. O sea, dijimos que ya es un extraño que ha llegado para quedarse. Así lo clasifican muchos autores, porque definitivamente hoy nada podemos decir que es un secreto, y lo que sucede en la China, en donde ustedes quieran, en segundos todos nos enteramos. O sea, la telemedicina nos transporta a un mundo diferente. Entonces, si echamos una vista atrás, no más allá de cuando hablamos de un lustro, es un quinquenio, que se dice, que para muchos el hecho de ser atendidos en forma, es decir, a través de la telemática, que se dice, con un médico, formaba parte de un género parecido a lo que era ciencia ficción, ¿no es cierto? A ver cómo me pueden atender a mí a través de un televisor, etcétera, etcétera. ¿Cómo un médico va a poder evaluar el estado de salud a través de la pantalla? Es una pregunta que todos se han hecho, incluso nosotros como médicos nos hacíamos. ¿Cómo puedo evaluar un dolor abdominal? O sea, era ilógico. Pero hoy en día, por supuesto, a través de la incursión de esta en nuestras vidas del COVID, eso lo vamos a ir recordando en diferentes momentos, y yo sé que en todas las materias es una transversal que vamos hablando. El COVID ha cambiado radicalmente el mundo de la medicina en todos los aspectos, en los aspectos de medicina operativa misma, y por supuesto también en la salud pública. Entonces, con esto y esa imposibilidad que se llevaba, de llevar a cabo esas reuniones presenciales, o esa consulta presencial, pues ha
ha hecho de que incursionemos en este tema de la telemedicina, porque no siempre había, además el colapso que hemos tenido, no sé si les he mostrado, pero creo que hemos visto en la anterior sesión, ¿verdad? El colapso que se tenía en los centros de salud, en los hospitales, pues ha permitido que nos aperturemos a este escenario y que de alguna manera no se trunque esa atención a la cual demandan los pacientes por cualquier situación de salud. Entonces estamos en una era diferente. ¿Y cuáles son los beneficios? Nos preguntamos. Sin lugar a dudas, el enfoque de la salud sobre los medios digitales es muy diferente tras la pandemia. Entonces, en lugar de pensar de que no lo puedo atender o no me puedo ver, tengo que ver la parte positiva. Y esto nos ha dado una nueva visión después de la pandemia. Al día de hoy tenemos grandes beneficios y se puede reportar, que se reporta tanto para los pacientes, para los profesionales y para los propios sistemas sanitarios. Entonces, ya no es más un secreto. Muchas veces hemos tenido que interactuar con especialistas de otros países en el tema del COVID, que ya les digo este ejemplo, ¿no? Con neumólogos que no abastecimos los neumólogos en los países y en el nuestro ha sucedido mucho esto. Entonces, como no abastecían, pues hemos intercambiado los médicos generales, los médicos internistas que requerían la atención de especialidad o querían una opinión de especialidad, han tenido que interactuar con colegas que estaban tratando en otros países el COVID. Entonces, ha sido, incluso se ha podido manejar a los pacientes a través de este medio que es la telemedicina. Entonces, permite también, por otro lado, traslados innecesarios, especialmente aquellos que viven en áreas rurales. Esto lo hemos visto también en el COVID, pero ahora que no estamos ya en ese momento, igualmente nos sirve para que podamos evitar, si de repente es un problema que podemos manejarlo desde el lugar, entonces nos va a evitar, por supuesto, y eso es un beneficio adicional. Entonces, de igual forma, es especialmente beneficioso para llevar a cabo el tema del seguimiento de las patologías, y no solo en las patologías crónicas, es lo más habitual. Un paciente que hemos visto y hasta ahora seguimos dando ese seguimiento, que los pacientes con VIH, por ejemplo, que yo les voy a poner este ejemplo, pero podemos hablar de un paciente con diabetes, podemos hablar de un paciente hipertenso, podemos hablar de algún otro paciente que tenga patologías crónicas. Entonces sí podemos hacer el seguimiento a través de la telemedicina. Entonces no necesitamos precisamente cuando está en área rural, por ejemplo. Entonces es definitivamente mucho más beneficioso y por supuesto ahorra esto que es un problema de salud pública. Ustedes están viendo administración hospitalaria y por supuesto que tiene que ver esto. El tiempo prolongado de espera. No sé cuántos han ido al hospital Viedma, no sé cuántos están rotando por la caja, pero puedo tener una idea. ¿Han rotado por algunos hospitales así grandes públicos? El hospital sí, Viedma, la Caja Nacional y bueno, la Caja Petrolera, y en realidad todas las cajas, la Caja Corps y todo el tema, estamos con ese problema de salud pública, el tiempo prolongado de esperas. Entonces nosotros podemos analizar muy bien cuál es el problema mayor, cuál es la causa de esto. Es que no hay una buena organización, no existe una buena organización. Entonces, este es el problema de la administración de la salud pública, porque de la administración hospitalaria, de la administración de las organizaciones de salud, que no existe esa buena organización, porque podemos organizar de una mejor manera y se lo hace, créanme. Se ha hecho ensayos, por ejemplo, en el Seguro Universitario, que me encanta, aunque yo no suelo decir los nombres de las organizaciones de salud, pero allá se ha hecho un ensayo de poner, y va bien algunas veces y va bien otras, ¿no es cierto? Se ha colocado el teléfono para poder sacar citas. Entonces de pronto agarra, saca, sí, tiene una cita para el médico general, sí puede haber en 2 días con suerte o 3, pero cuando tratas de especialistas la cita te da en 2 semanas, en 1 mes, y cuando tienes que sacar otras más, si son laboratorios o algo, todavía el tiempo es mayor. Entonces fíjense cómo de complejo está. O sea, sí lanzamos una estrategia, porque estas son estrategias para mejorar la salud, la atención, los servicios de salud a la población, pero no funciona. ¿Por qué? Porque no vemos todo el andamiaje que se tiene que dar. O sea, yo puedo aperturar por teléfono, sí, pero yo tengo médicos.
Tengo espacio tengo especialistas, ¿cuál es mi mayor demanda? Es el endocrinólogo. Sí, el endocrinólogo recién en 2 meses va a tener la atención. Pues fíjense cómo está organizado verdaderamente. Entonces, hay un déficit real de la organización. Ahora, desde el punto de vista de los profesionales, se ha dado esta posibilidad, y no solo con el COVID, ahora mismo tenemos consejos médicos, y lo podemos hacer con los diferentes países, con Chile, con Perú hemos tenido, y tenemos ese intercambio muy interesante, sobre todo lo que es la valoración de genotipaje de los pacientes con VIH. Bueno, yo les tengo que poner este ejemplo porque este es mi área de experiencia en la parte operativa y también en la salud pública. Entonces, cuando tenemos un paciente crítico y, por ejemplo, tiene que cambiar de esquema, porque tenemos esquemas de primera línea y ustedes lo saben, yo creo que han pasado en farmacología, ahorita no les estoy diciendo algo que para ustedes es guata, sino señor que lo conoce, por supuesto. Hay esquemas diferentes en los mismos pacientes, pero para pasar de un esquema a otro, y no precisamente les estoy hablando de un VIH, en cualquier otra situación, si quiero hacer un cambio de esquema, entonces tengo que determinar por qué, ¿no es cierto? Y ver si realmente este otro esquema, que además puede ser más costoso para el país, por un lado, puede ser también quizá más agresivo para el paciente y poder ver su estado general. Entonces tengo que considerar qué está pasando y si realmente es beneficioso. Para esto muchas veces se desarrollan los famosos consejos médicos. Y esto se da también porque es maravilloso, o sea, los consejos médicos se han llevado a cabo también en el COVID vía telemedicina. Entonces es una maravilla, porque ahí hemos discutido casos, cómo hacerlos, etc. Hay deliberación también de casos especiales, todo interconsultas con otras especialidades, que eso es una maravilla, porque lo podemos hacer. Enseñanza virtual, fíjense, esto es bien importante y además súper, vamos a decir que esto tiene un alcance muy grande, el tema de la enseñanza virtual. Ahora mismo todos los posgrados que se da a través de la virtualidad. Entonces estamos haciendo, y lo mismo, la asistencia de congresos, asistencia a webinars, foros, etcétera, etcétera, es a través de lo que está dentro de la medicina. Entonces ya dijimos que no podemos dudar, ¿es futuro o es presente? Por supuesto que estamos en el hoy, y hoy tenemos que encarar de esa manera la medicina. Y es importante que vayamos rompiendo paradigmas. Paradigmas es algo que arrastramos tradicionalmente, ¿no es cierto? Muchos años que adoptamos posturas que a veces no nos permiten avanzar. Y esto es, pues, para muchos es un paradigma, ¿no? Y tenemos que entender que los médicos, ya les decía, no somos dioses, es que no estamos arriba, ya se los he dicho 20 veces, y espero que se vayan con esto bien claro. Nosotros tenemos que ponernos en una transversal. Si bien atendemos y tenemos quizá, vamos a tener, entre comillas, una sapiencia y una sabiduría especializada, pues sí, porque hemos elegido esta carrera, y por eso es que tenemos la obligación de entender todo lo que está relacionado con lo que es el proceso de enfermedad. Hoy en día no solo eso, sino entender ese contexto de lo que son los determinantes sociales que tienen que ver con la salud. Entonces yo no me puedo preparar únicamente para curar, sino tengo que también prepararme para prevenir una determinada enfermedad, y para eso tengo que entender esos contextos sociales. Así que el biomédico que estaba antes puesto ya prácticamente sale de este esquema, y lo que tenemos que entender es que los pacientes tienen otra, más bien nosotros debemos tener otra forma de encarar los diferentes problemas de la salud. Así que esto les tenía. Y cuando hablamos de paradigmas en salud pública, pues sí me gusta hablar esto, y sobre todo cuando hablamos de paradigmas de administración, pues esta metodología me encanta, porque muchas veces yo les edifico así, ¿verdad? Aquí está el administrador, también ustedes no hay ningún administrador, pero las maestrías suelo tener los administradores y el médico, hasta que nunca nos entendíamos. Hoy está cambiando esa mentalidad a través de la administración hospitalaria, es decir, es una nueva etapa de la salud, porque ahora mucho se pregonan las maestrías, diplomados en administración hospitalaria. Ustedes tienen una materia que les va a permitir ver de otra manera la salud. ¿Qué significa? Que el administrador siempre es cerrado, ¿no?
Porque tiene procesos administrativos establecidos, que nunca quieren vender al médico, compra lo más barato, el médico lo ve como su enemigo porque no le compra los hilos adecuados, son muy ordinarios, porque la ley dice así. Entonces son muchas cosas que nos tienen. Y esta pelea es continua, sin pensar y entender que tenemos por medio la vida de una persona. Así que eso es bien importante. También es un paradigma donde ambos tenemos que complementarnos, pues administración y salud hoy en día tiene que ser algo bastante complementario. Y esto era lo que les quería decir respecto a lo que son los paradigmas, que estamos siempre en ese tire y afloje. Administración, créanme, cuando ustedes vean, van a entender cómo ellos conceptualizan la salud, ¿no? A veces pensamos que ellos son una carga o nosotros somos una carga para ellos. Se trata de despejar todas las dudas, colegas, y finalmente entender que en la salud todos hacemos un equipo para poder finalmente conseguir lo que estamos buscando en nuestra organización. Y bien, tenemos que evitar errores en salud, absolutamente, y esto sí para que se entienda un poquito, porque no podemos darnos el lujo de equivocarnos en salud. Ojo, ¿no? Que a veces nos equivocamos, es la vida de una persona, tenemos que darle el valor a esa persona. Y por supuesto aquí estos errores a veces son imperdonables, ¿no? Dice, sale el cirujano de cirugía estética y dice, como ya habrán notado, hemos cometido un pequeño error. Fíjense qué gran error, ¿cierto? Entonces errores que sí se podrían evitar, porque son errores que pueden evitarse. Y por eso les decía también, es fundamental el relacionamiento, que yo les hablé en la anterior sesión. Y les dije que esa relación médico-paciente no es que yo tome el resumen que me va a dar el interno o que tome únicamente lo que me dice el residente, sino que tengo que verificar y conocer a mi paciente. Eso es el conocer al paciente. O sea, yo no puedo tomar lo que me diga, sino que yo deba conocerlo, no porque solamente le llame de su nombre, sino porque conozcan en extenso su problema de salud y además al paciente. Entonces no podemos equivocarnos en salud. No nos podemos dar el lujo de equivocarnos, porque fíjense que otro aspecto de la administración hospitalaria es que tenemos que buscar cero errores. Esa es la calidad de un servicio y por supuesto en salud es mandatorio. Entonces, error cero. Y es así que vamos a ir hablando también de calidad total, que es un aspecto fundamental en salud. Ya les decía, no es nomás es una teoría, hoy en día sí se busca la calidad y vamos a hablar, creo que si en esta sesión no se puede, el día lunes abordar los 20 mejores hospitales que sí hablan de calidad total, y este no es te quiero mucho, es el Total Quality Management, eso es, ¿no? Y eso significa calidad total. Entonces cuando hablamos de calidad total en salud, estamos hablando de clientes que ya les decía que además son nuestros pacientes y aprendan a verlo así. Chicas, ¿cómo ustedes cuando compran, qué sé yo, ya, estas gafas, este celular, ¿quién califica si es bueno o no? ¿Quién califica? Nosotros, que lo usamos, ¿verdad? Es un producto. Y en un caso de un servicio, ¿quién califica si es bueno o no, si es buena mi atención? El paciente, el usuario, que se llama cliente externo. Entonces tenemos que aprender a familiarizarnos y aunque no nos guste, esta es la nueva visión de la salud. Sí, señor, ¿quién nos va a calificar? Nos van a calificar. O sea, no es que yo le estoy haciendo el favor al paciente, lo voy a atender, por favor, lo voy a atender, gracias que lo estoy atendiendo. Esa es mi obligación, porque a mí me pagan por ese servicio. Y así sea gratuito para el paciente, les he explicado ampliamente y eso es lo que quiero posicionar en la mente de ustedes. Entonces, cuando hablamos de calidad, ¿es posible la calidad de salud? Claro, absolutamente, es un deber y es una obligación. Entonces tenemos que entender que son los clientes, los pacientes en primer lugar, tenemos que entrar en ese ciclo de la mejora continua. ¿Han escuchado alguna vez hablar del ciclo de la mejora continua? Sí, seguro que sí, porque ahora se está aplicando en muchos hospitales. No, colegas, nadie conoce. Investigación. ¿Cómo es eso? Tienen que conocer. Objetivo, también el objetivo que son los 0 defectos, como ya les decía, y la salud todavía es mucho mayor, y la capacitación y desarrollo. Esto es fuerte, yo lo voy redundando todo el tiempo, porque ese es un eje importante para hablar de lo que es calidad, capacitación y desarrollo. Y acá tenemos que toda organización de salud entra en lo que es la mejora continua,
que también tiene que ver con el tema de solucionar los problemas y mejorar los procesos. Si en una organización de salud hay grandes problemas, absolutamente. Procesos que no funcionan, cierto. Entonces lo que tenemos que hacer es solucionar los problemas, mejorar los procesos de atención. Les puse un ejemplo del dolor abdominal, ¿verdad? De un paciente que acude a la infección, no se puede. Ya vamos a ver. Después, yo creo que en algún momento. Entonces, la calidad es indudablemente alcanzar la excelencia. Y sí podemos alcanzar la excelencia en nuestros servicios de salud en nuestros países. Nos faltan muchos, pero podemos alcanzar. Tenemos que tratar de manejar un equilibrio. Mis diapositivas eran desordenadas, pero en todo caso, cuando hablábamos de cero errores y de la complementariedad que tiene que haber en administración y la parte técnica de salud, es que debemos manejar un equilibrio, porque cada persona puede hablar desde su propio punto de vista. Fíjense que un colega dice 6 y el otro le dice 9, ¿verdad? ¿Y cómo es? ¿Es 6 o es 9? ¿Perdón? Depende de qué. Depende del punto de vista, donde esté ubicado en este caso, ¿no? Pues lo mismo en esto, ¿son 3 o son 4? Pues ambos tienen la razón, porque desde el punto de vista de uno, evidentemente son 4, y del punto de vista donde está el otro son 3. Entonces se trata de manejar siempre la salud y la administración con un equilibrio. Esta es una paradoja, que es una afirmación de la situación absurda, que a veces es en un principio, pero tiene cierta, o tiene un sentido, ¿no? como lo tiene este, ¿no es cierto? La reflexión, o sea, sí es posible la posición que propone. Entonces, por eso yo decía que cuando hablamos de administración y salud, tiene que hablarse de ese equilibrio y complementariedad. ¿Qué significa? Que sí puede tener razón aquel parte administrativo de que tiene un recurso, tiene normativa, etcétera, pero también tiene que entender el proceso de responsabilidad que tiene el médico. Yo no puedo suturarlos con cualquier hilo, ¿no es cierto? Que no va a funcionar y que puede tener complicaciones o lo que fuera. Entonces son cosas que tienen que aperturarse y definitivamente se trata de un equilibrio. Armonizar y flexibilizar las responsabilidades y las tareas. Hoy en día es lo que les decía también, cuando hablamos del Dios médico es un paradigma, porque ya no es más el único que hace la salud. Y si bien antes era algo muy característico en la relación, y eso lo vamos a ver también un poquito más adelante, que ya ha quedado en el pasado, esa única relación que es médico, paciente y enfermera. Antes era eso era la salud, no importaba más quién esté en esa organización, en esa entidad hospitalaria o lo que fuera, sino era médico, enfermera y paciente, quizá el farmacéutico, quizá el laboratorista, ¿no es cierto? Esa era la única que era. Hoy en día se habla, y los grandes investigadores de administración hospitalaria lo dicen eso, como Daniel Goleman, él dice tener en cuenta, y de hecho les voy a poner en la bibliografía, cuando ustedes quieran leer, pues van a leerlo a este interesante psicólogo que es PhD, es doctor en administración, y que realmente nos dice algo muy interesante respecto a la salud. Él nos dice tener en cuenta que hoy en día los mejores avances en la salud se da por el manejo integral y multidisciplinario en los servicios. ¿Qué significa? ¿Qué interpretan de eso? Manejo integral y multidisciplinario. ¿Alguien se me va a decir? Porque si no, yo solo estoy hablando. Que no es solamente una persona la que va a estar con el paciente, sino que se va a apoyar con otros especialistas para lograr el paciente. Bien, muy bien. ¿Quién más ha entendido algo? Eso es, básicamente. Gracias. Me da gusto porque sé que me están siguiendo y además que tienen mucha idea de lo que es la administración. Entonces, hoy en día, los grandes avances que se van a dar en la salud no va a ser porque el médico le atienda bien, ¿no? Por supuesto, que solo el médico o la enfermera, que además es su obligación hacerlo y hacerlo bien, sino porque además en este equipo multidisciplinario intervienen todos. Pues cuando hablamos de calidad, cuando hablamos de excelencia de los servicios, es que todos están involucrados. Entonces, tanto valor tendrá el barrendero, el guardia, la recepcionista, el de informática, el que hace la contabilidad, como aquel gran especialista que tiene 10 subespecialidades. O sea, todos entran en una transversal cuando hablamos de calidad en los servicios de salud. Por eso es que hablamos de lo que son equipos multidisciplinarios y manejo
integral, eso va a ser pregunta de examen, yo creo que puedo ponerle ojos si ustedes quieren. Entonces, porque sí es importante. Entonces, nos vemos en la obligación de hablar de integración y multidisciplinario. Esto es encarar de una forma diferente la administración, con ese enfoque de integración, con ese valor de equipo multidisciplinario, y acá está lo que les decía, el rojo, respetando toda la importancia de todas y cada una de las áreas que forman parte del sistema de salud, de verdad, porque todos son importantes. Entonces tenemos que hablar en una entidad hospitalaria de que todos somos un equipo, y le guste a quien le guste. Ah, no, pero yo soy médico, estoy aquí arriba. No, todos estamos en una transversal si queremos hablar de calidad en nuestros servicios. Todos somos importantes en el desarrollo de la institución de salud, todos, porque ¿de qué sirve que cerrar? Y yo no desmerezco, yo también tengo muchas maestrías, me rajo así, especialidades, pero ¿de qué sirve que yo pueda rajarme, si ustedes quieren, en sus términos? Digo, me esfuerce, siempre más elegante, me esfuerce haciendo la atención de calidad y todo, si viene de pronto la recepcionista, que siempre nos hace quedar mal, que ni siquiera le da una buena orientación al paciente, entonces nunca voy a poder verdaderamente alcanzar esa expectativa. ¿Y por qué? Por la pinche recepcionista. Y ahora, lo digo en términos, pero no por despectivo, o sea, digo porque ella nos hace quedar mal y no orienta bien, el paciente siempre va a evaluar de una manera negativa a eso. Cuando hablamos de equipo multidisciplinario, colegas, porque sí les puedo preguntar, o sea, ¿cuál es el equipo multidisciplinario? ¿Quiénes son los diferentes? Es que tenemos también que aprender a tener esa visión humana interna, es decir, no podemos vernos solo como un ítem, ¿no es cierto? El ítem 1 no sé cuánto, el médico especialista, ¿quién será? Juan Pérez, no importa. Lo que tenemos que aprender también internamente a integrarnos, entender que somos humanos, que somos un equipo y ser colaborativos. Esto es lo que nos sucede en los hospitales. Créanme, cada quien, si ustedes recuerdan, la anterior sesión les había mostrado la isla, ¿no es cierto? Y cada uno, primero pensamos que salud es una isla, no somos los especialistas, ¿no es cierto? Primero. Segundo, que dentro de la isla creemos que tenemos las mini islas. ¿Qué significa? Es que mi área de emergencia es emergencia, doctora, yo sé que funciona excelente emergencia. ¿Y qué pasa con los? Ni sé lo que ocurre y ni sé qué colegas trabajan. Lo mismo cuando van a ver ustedes que esto sucede mucho. Por ejemplo, pediatría. No, mi área de pediatría es otra cosa. O sea, no sé lo que... Y estamos en una sola institución. Pues eso no puede suceder, colegas. Tenemos que aprender a vernos como un equipo. Por supuesto que integrarnos, colaborarnos y dejar de tener esas pugnas, por ejemplo, que hay entre áreas, entre colegas doctores, entre enfermeras en hogar, que son terribles también, yo las aprecio mucho, valoro su trabajo, pero en la experiencia que tengo, pues se dan duro, ¿no es cierto? Y cuando uno va y les supervisa y les evalúa, dice, pero es que tiene que pagar derecho de piso, doctora. ¿Y quién estableció el derecho de piso? ¿Dónde está ese derecho de piso? O sea, yo tengo la obligación ética de enseñarle al colega que va a venir en otro horario o en mi reemplazo o lo que fuera. Pero es que eso no sucede, colegas. Es una realidad que tenemos y eso es lo que tenemos que ir quebrando. No olviden esta frase que no es para el examen, pero es para que se lo graben en la mente. Y esto tiene que ser así. Llévense este mensaje, porque este mensaje es bien real. Para ser buen profesional hay que ser buena persona primero, y es a donde yo llego en todo lo que imparto en mis sesiones. Y en este encuentro con ustedes, pues quédense con este mensaje. Si yo quiero ser un buen profesional, ok, lo voy a hacer, pero primero tengo que aprender a ser buena persona con esto de los valores que habíamos hablado, respetuoso, honesto, que seamos honestos, por favor. Tenemos que ser honestos en todo el sentido, y eso tiene que ser también honesto. Entonces, no se olviden de este mensaje que me gusta mucho, difundirlo, además que está con este tema de está en el cuadro. Muy bien, entonces, ahora sí, no hemos hablado todavía con ustedes de la situación actual de salud, ¿verdad? No hemos analizado todavía, ¿verdad? No. Bien, vamos, nos da tiempo, ¿no? ¿Hasta qué hora tenemos? Muy bien, entonces sí tenemos, porque además esta es una charla, es un cuentito, así que ustedes lo van a tener muy bien. Fíjense, tenemos que analizar la situación actual de salud, y esto no nos parece muy raro, ¿no?
seguro muchos de nuestros países de Latinoamérica tenemos estas situaciones donde se congestionan las citas, colapso. No les estoy hablando de la pandemia, ¿no? Porque con la pandemia esto ha tenido una situación mucho más terrible. Pero este es un sistema que lo tenemos definitivamente. El tiempo prolongado de espera que les decía para la pandemia hasta nos parece normal. Y nosotros hemos tenido una charla muy interesante que la hemos promovido precisamente con el Banco Mundial, que es un proyecto que yo he organizado, con los directores de hospitales. Y nos hemos ido a Brasilia, nos hemos llevado. De hecho, yo estaba también en el tema de disertantes, porque sí habían promovido esta cooperación de llevar a varios directores de hospitales y les mostrábamos esto, ¿no? Y decíamos como que, pero es así nuestro sistema. Son los directores, son aquellos gerentes médicos, gerentes de hospitales, que son los que tienen que cambiar este escenario. Por favor, no podemos habituarnos, no podemos aceptar una larga. Y eso tiene que ver con organización. Díganme lo que, no hay presupuesto. Y entonces, ¿cómo trabajo de hago gestión? Porque es algo que también lo van a ver. ¿Cómo hago gestión para generar más recursos? Tengo que tener más médicos. ¿Dónde? ¿En qué áreas necesito? Todo eso es la administración. Identificar qué áreas necesito un médico. No tener 2 administradores. No, pues uno suficiente para un primer nivel. Porque es un centro que no maneja, depende de ustedes. Entonces, ¿cómo puedo tener esa irracionalidad? Que lo que les estoy comentando es algo absolutamente. 2 años. ¿Por qué? Porque, es que es sobrino del director de CERES. Solo por darle un espacio. O porque ha trabajado en la campaña. Son situaciones que pasamos. Entonces, definitivamente, esta es una realidad cuando hablamos de la situación actual. En las salas de espera congestionadas, no podemos mejorar. Y esto es administración. Definitivamente, le guste a quien le guste, esto es lo que ustedes están viendo. Y si ustedes están en este programa, váyanse con una mentalidad diferente, que van a asumir un desafío. Hoy estarán estudiantes, mañana internos, pasado de especialistas, y de pronto en algún momento les tocará desarrollar un nivel jerárquico, estarán en un nivel jerárquico de decisión. Pues entiendan que esto es así y la salud se tiene que manejar de la mano con la administración. Por eso a mí me alegra muchísimo. Nosotros no teníamos, les digo, no soy tan antigua, pero no teníamos administración hospitalaria, que habría sido muy interesante tenerlo en el pregrado y tener una visión diferente. Entonces, fíjense, esto tiene que ver con la administración, y la administración que, como dice Mafalda, ¿no? Anda caminando y dice, como siempre, lo urgente no deja tiempo para lo importante. Entonces, reflexión. Es verdad. A veces damos prioridad a otras cosas cuando lo importante es lo que es. Entonces, colegas, hay cosas que tenemos que identificar y no podemos quedarnos quietos. Es decir, sentarnos y decir, es que así es el sistema, doctora. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros hemos hecho, yo conozco todos los hospitales de Bolivia y de otros países también. He estado mucho, por ejemplo, en Brasil, con la Fortaleza, en Brasil hemos tenido mucha interacción en el Perú, en Chile. No quiero nombrar, de verdad, hasta en París hemos estado en hospitales y en todo lado, Ginebra y todo. Entonces, conociendo mucho y sinceramente, qué increíble es ese tema de dejarnos, por lo menos nos sucede a nosotros, y en Bolivia es muy frecuente esto, de agarrar y decir, es que es nuestro sistema, doctora, así está congestionado, no nos dan recursos humanos, doctor, usted es director, gerente de este hospital, es el administrador del seguro X. Y entonces, ¿qué está haciendo? No, pero es que no me gestionan los recursos. No, señor, todo se puede conseguir, créeme que la ley sí es cerrada, pero también hay posibilidades de hacer, y esto es gestión, eso es administración. Y si no lo hago, pues nunca me voy a tener. Y por eso tengo que aprender a dejar de pensar así, que no me quite lo urgente, tengo que aprender a discernir. Entonces, en esta línea de seguir analizando la situación actual de salud, cuando hablábamos de que las circunstancias en que vive actualmente los servicios de salud, me refiero desde antes de la pandemia, colegas, o sea, no es que la pandemia nos ha puesto en esta situación, por favor, esa es una idea que nos las tenemos que sacar de la cabeza, porque antes de la pandemia hemos visto que los servicios de salud sí son un componente fundamental de la atención, cierto, y que esa creciente demanda que nosotros tenemos en los servicios no es reciente,
es que se demanda, ¿por qué? Por el seguro universal, por ejemplo. Ustedes lo conocen, el SUS, ¿no es cierto? Porque es una política del país y que tenemos en diferentes países. Pero característicamente, o sea, muy particularmente, en nuestro, particularmente, hemos lanzado una política como una política, es decir, de salud. Yo necesito hablar de eso, porque cuando hablamos de un momento electoral, por ejemplo, ¿cuáles son los pilares trazadores para que yo le trabaje a la población? Salud y educación, pues, lamentablemente. Entonces, agarro y hago mis políticas sin analizar cuál va a ser el contexto, ¿no es cierto? No sé si voy a dar más recursos, no voy a dar más recursos, no va a haber ítems. Fíjense, se para el hospital del norte porque se ha dado así rápidamente un presupuesto para médicos y para enfermeras y para todo, pero ha sido un tiempo, ahora no tienen más recursos porque no se ha canalizado, entonces se ha dejado de funcionar en muchas áreas. Es que es una barbaridad, ese es nuestro sistema. Entonces, lo real es que tenemos una creciente demanda de esas intervenciones médicas por el SUS, por ejemplo, que ha acrecentado más, y ya les digo, esto no es únicamente por la pandemia. Entonces, esto ha permitido que la forma de trabajo, la forma de operar de estas organizaciones sea cada vez más compleja. Y encima tengo la burocracia de los papeles. Esto es una maravilla, los papeles que tienen que llenar, las enfermeras, los médicos, que si no llenas eso, entonces tienes la posibilidad de que te puedan hacer un proceso. Entonces, todo se funciona. Tenemos saturación creciente. Tenemos esto que es la demanda de la atención cada vez mayor, por eso todo el mundo auxilio que vengan los internos, auxilio que vengan los residentes, ¿no? Y el médico tiene la responsabilidad. Ya lo dijimos, filas prolongadas de espera, falta de organización, ya lo saben esto, ya lo van a aprender cuando ustedes vean estas prolongadas de esperas, cuando vayamos a ver esto es una mala organización que tiene que ver con la administración, y la administración, por supuesto, tiene la responsabilidad de que maneja la organización. Entonces, tenemos unas infraestructuras inadecuadas, pues fíjense estas son de Bolivia, pero no voy a decir de dónde. Todas estas fotos son de Bolivia. Esta sí, aquí está el SUS también. Entonces, infraestructuras inadecuadas, tan precarias que no las he querido traer más, porque verdaderamente es muy triste cuando vamos a algunos lugares, pero así funcionan, se están cayendo los techos, así funcionan nuestros hospitales. Tenemos infraestructuras totalmente inadecuadas, ambientes muy precarios, donde a veces no encontramos una buena camilla, donde muchas veces no tenemos condiciones básicas, elementales, para tomar o para administrar un tablet, por ejemplo, que esto sucede en los servicios de enfermería, en muchos de los lugares, así que no les estoy hablando de algo que no es el personal insuficiente. Colegas, digo compañeros o estudiantes, es que esto yo lo pongo en rojo y lo pongo así en letras grandes, porque toda la vida nos quejamos o no han escuchado personal insuficiente, ¿no es cierto? Es que no hay personal, es que no hay médicos, es que no hay enfermeras, no son especialistas, cierto, pero eso responde a algo que vamos a ver en la próxima sesión, lo que es la planificación. No habíamos sido buenos planificadores, habíamos sido buenos médicos para hacer, yo soy cirujano especializado en la última uña del dedo meñique, no sé qué, todo, ¿cierto? Pero no soy buen planificador. Y la medicina hoy en día se tiene que humanizar, así que les estoy recomendando, ya pueden estar estudiando algo que es relacionado con la administración. No estoy haciendo propaganda, pero es la verdad, es que si no entendemos este proceso, por más buen profesional que sea, entonces, esto sí responde a eso. Sí, puede haber personal insuficiente, que muchas veces, y en otros lugares puede haber más, tal vez menos, no lo sé, pero esto responde a aquello que es mala planificación. Otro aspecto que analizamos dentro de la situación actual, como un problema de la situación actual de salud, es el desabastecimiento. Esto sí es realmente una realidad muy fuerte en nuestro país. Bueno, y en muchos países. El desabastecimiento de medicamentos insuficientes. Por eso tenemos un seguro, y ahora ustedes entenderán cuando están razonando, que tenemos un seguro universal maravillosamente diseñado, muy bien propuesto, pero operativamente mal ejecutado. Es decir, no porque nosotros como médicos tengamos la culpa, sino porque los administradores,
los que tienen la batuta no dan pues bien, ¿no es cierto?, las cosas, no dan el reglamento, o digo, no canalizan las cosas como tendría que ser. Por eso, cuando no han escuchado decir, tengo el SUSI, pero tienes que comprarte medicamentos, tienes que comprarte tal lidito, tienes que ir a comprar aquella farmacia, tienes que hacer esto, hasta las enfermeras, y de eso les estoy hablando en un hospital que acabo de salir aquí, te dicen, sí, pero yo tengo, no hay a esta hora, me van a operar de una emergencia porque hay una torsión de una hernia. Entonces agarran y le dicen, sí, pero no tienes esto que te necesita, pero yo tengo, la enfermerita, no sé qué, tú no tienes. Usted te puede vender. Fíjense la falta de ética. Por una parte. Pero por otro lado, podríamos pensar que es una actitud muy buena, ¿no? Porque si tienen y de pronto le está salvando, en lugar de ir a buscar no sé dónde, pero es que esto era parte del seguro, pero como el seguro lo da, yo tengo que ver la forma de cómo ganarme la vida. ¿Qué tal? Pues yo lo dejo a ustedes como reflexión. ¿Creen que es correcto? Nada más quiero saber, porque uno puede tener una idea contraria a la mía, yo no la tengo. ¿Pero creen que es correcto eso hacer? Es que a mí me pagan un poco, pues me tengo que ganar la vida y como no hay en el seguro, entonces yo tengo que ver la forma. Pero que es fuerte esto, sí, desabastecimiento de medicamentos, de insumos que lo vamos viviendo, o a veces insumos inadecuados o insuficientes. Esta es una realidad que tenemos. Y otra realidad que tenemos para que se atienda pues como se puede, y a quien sea tomamos, es la falta de capacitación. ¿Cuántos médicos saben manejar el VIH, por ejemplo? Que es algo que ya se tiene muy fuerte en Bolivia. ¿Cuántos? Es que realmente no se los capacita. Y es más, muchos rechazan esa capacitación, la misma obligación. Un médico de emergencia tiene que saber manejar pacientes con VIH. ¿Qué tal sería? Un médico de ginecología tiene que saber manejar. De pediatría, absolutamente. Porque le puede llegar, y si en su turno agarra y nace un niño y tiene que valorar pediatría, y tiene que saber administrar la profilaxis del niño, por supuesto. Sino como evito la transmisión vertical. Pero pronto esos momentos son muy cruciales y determinantes para el paciente, ya sea este niño recién nacido, que si yo no administro correctamente, es una responsabilidad del profesional, el que luego tenga que tener su diagnóstico más adelante. Entonces, tenemos esto, colegas, que es una realidad que estamos viviendo y que se vive en diferentes, sobre todo el nuestro. Y entonces, pero hemos tenido la pandemia, fíjense, que cuento más interesante. Todo lo que les he dicho es antes de la pandemia. Pero hemos tenido la pandemia, ¿cierto? ¿Y qué ha pasado con la pandemia? Pues la pandemia nos ha permitido así como mirarnos frente a un espejo. ¿Qué vemos? Nos vemos nosotros. Que había tenido más arrugas. Eso es la pandemia. Como pararnos frente a un espejo y verdaderamente decir, hacer estado, no sé, o como ustedes quieran, bonito, bello, lo que quieran, pero lo que ha hecho la pandemia es mostrarnos cómo estamos en nuestro sistema. Eso es lo que ha hecho la pandemia. Señores, así bien estado. Pero teníamos congestión y no sé, que ahora no tenemos insumos, que no sé qué, que faltaba. Todo ha faltado, todo era desorganizado, todo se manejaba como se podía. Es bien cierto lo técnico, que no lo estoy uniendo. Lo técnico es que teníamos una enfermedad desconocida, sí, absolutamente. ¿Para quién era conocido el COVID? Es que fue algo que llegó. Y por eso es que hoy en día tampoco hasta ahora se puede decir que hay un experto en COVID y que se puede atribuir, yo soy, ¿saben cuánto es paso para verdaderamente catalogarse como un experto en una materia? O cuando transcurre es lo mismo, cuando yo digo soy médico internista nefrólogo, ¿qué ha tenido que transcurrir para ser un médico internista nefrólogo? Entonces es lo mismo en el COVID. Así que el COVID, la pandemia, lo que ha hecho es mostrarnos cómo estamos, las deficiencias que teníamos. Eso nos ha mostrado, señores, aquí está tu espejo, estás así, y ahora ¿qué es lo que está sucediendo? Es eso precisamente, teníamos grandes deficiencias, y una de las deficiencias es que es la planificación. Entonces, en muchos casos no nos hemos detenido a observar con mayor cuidado esas deficiencias, y habíamos sido pues planificadores, porque vamos a ver planificación estratégica que tienen que conocer, aunque para que planifiquen su vida. Hay una historia, hay un ejercicio muy bonito que lo vamos a ver en la planificación
sesión, la próxima clase, ojalá, si nos da tiempo para la explicación. Y ese ejercicio lo quiero que lo hagan ustedes. Les voy a echar todas las consignas. Entonces, uno tiene que planificar hasta su vida, ¿no? Personal. ¿Qué quiero lograr? ¿Qué estrategia puedo hacer? Si digamos, por ejemplo, que ha sucedido muchas veces que mi mamá no quiere que estudie medicina, por ejemplo. Eso es muy personal. Pues a ver qué estrategia puedo tomar con esto, ¿no? Eso es la planificación, ver qué estrategias, qué rutas para la meta que yo quiero alcanzar. Entonces, cuando hablamos de esto, es que habíamos sido malos planificadores, porque siempre planificamos para un mañana único, ¿no? Se planifica y se hace copy-paste de las cosas. Eso es así, y no solo en Bolivia, había sido en todo lado que estábamos así. Es decir, yo hago esto, el próximo año lo mismo, pero nunca he pensado en que podía venir otras cosas que realmente pueden entrar en crisis. Tenemos que aprender a planificar, veras, esto es muy importante. No ser planificadores para un mañana único. Tenemos que tener predicciones, ¿sí? Prevenir muchas cosas. Así que esto nos ha mostrado todavía la pandemia. Hemos visto que hemos tenido sistemas, esto es muy familiar para todos, y no sé cuántos han tenido la oportunidad en la pandemia de estar en algún centro. Algunos han estado, no, porque todavía creo que estaban en cursos más bajos. En todo caso, estos han sido los escenarios que hemos vivido, de que ha fallecido llegando hoy a la puerta del hospital, que no tenía acceso al oxígeno. Hemos tenido situaciones tan ingratas como fallecimientos de nuestros propios colegas, y no solo nuestros colegas, sino también de nuestra familia, que muchas veces nos hemos culpado, como tenía una colega que, según lo que ella relataba, es que no ha tenido el cuidado suficiente de la desinfección. Justo era el día del cumpleaños de su mamá, y le dio un abrazo, así, porque no le dio mucho bola a estas cosas. Ella le atribuye, pero créanme que yo hasta ahora tengo 29 años, entonces sí le dieron luego el diagnóstico positivo de COVID para resumirles esto, y luego tuvo que entrar a terapia intensiva y falleció. Se sentía un sentimiento de culpa que era increíble, o sea, créanme que ha tenido que trabajar en la psicología, porque ella le atribuía a ese momento, que fue rápidamente saliendo de su turno del hospital y no tuvo el cuidado de la desinfección. Claro que se sacó seguramente la ropa, nunca hemos podido entrar en detalles, pero dijo, no he tenido el cuidado suficiente en la desinfección y tuve que ir a abrazarla a mi mamá, y es ahí donde le he podido contagiar. Entonces, bueno, son situaciones que hemos vivido, por supuesto. Lo cierto y lo real es que hemos tenido sistemas de salud colapsados en el mundo. Pero ¿qué nos queda de la pandemia? Porque de todo nos tiene que quedar un aprendizaje, ¿no es cierto? Eso es la salud. La pandemia nos ha dejado muchísimo aprendizaje y podemos decir muchas dudas por resolver también. Porque ahora no me digan cuál es el tratamiento ideal. Cuando hablamos de hipertensión, cuando hablamos de un problema de neumonía de niños, cuando hablamos de muchas cosas, sabemos cuáles son los esquemas probables que tú tienes. No tienes resistencia porque no estás alternativa. Eso es hablar muy claro. Hoy en día, díganme, ¿cuál es el esquema más indicado para el tema del COVID? ¿Alguien sabe? ¿Ustedes qué han pasado? ¿Saben? Han hablado de farmacología, han hablado de oncología, también han tenido que dar. Algo les ha quedado, chicos, están muy callados porque hablan mucho. Bien, yo nunca voy a estar doble. Entonces, bueno, pero les voy diciendo para que ustedes vayan leyendo y también vayan más adelante. A ver, Bernardo. 20:55, ¿verdad? Tenemos tiempo. Ya, porque me recomiendan aquí y soy cumplidora yo, así como me doy en las clases, que también intensamente. Sí entiendo que hay que cumplir horarios, porque dice que es parte de la calidad. Lo mismo en la atención y muchas cosas, se mide la calidad en ese sentido, manejo del tiempo. Entonces, me dicen nomás, por favor, si ya tenemos 5 minutos antes. Entonces, hay muchas dudas sin resolver, ¿cierto? Por ejemplo, los esquemas de tratamiento, por ejemplo, el tema de las vacunas. Le gusta. He estado en debates muy acalorados con este tema, créanme, y ya les digo, no es que estoy a favor ni en contra, pero hay muchas cosas que se justifican y realmente aún no las entiendo.
COVID y en todas las áreas, porque tenemos que trabajar. Y otra vez lo nuestro. Dime, ¿quieres compartir algo tú? ¿Cómo te llamas? Perdón. ¿Cómo te llamas? No, Gabriela, ¿tu apellido? No te escucho. Rodríguez. ¿Quieres compartirnos algo? Porque te veo muy entusiasmada en el teléfono. Fíjate, si ustedes quieren, tienen, pero la puerta está abierta. No vengan por obligación. O sea, yo lo que pretendo en esta sesión es que además entiendan lo importante, pero también si no se identifican, yo no sé si esta materia es obligatoria o no lo sé. Ya les digo que estoy volviendo de mucho tiempo a la parte universitaria propiamente. Estoy más vinculada a la parte de posgrado. Pero si es algo que no es importante, pues por favor ustedes tienen toda la posibilidad de tómense el tiempo, no se preocupen. Así que Gabriela es, ¿no? Gabriela, ¿qué es eso? Yo te pido por favor la próxima, porque eso es parte del respeto de ustedes. Yo digo respétense ustedes. Pues miren, porque me van a escuchar y yo hago cualquier cosa, porque yo no estoy para eso. Bien. Entonces, es lo que estamos hablando de lo que es administración. Estamos hablando de administración, ese es mi tema y tiene que ver con salud y trato de verlo lo más bonito porque a mí me apasiona la administración. He sido médico asistencial, también me he sentido apasionadísima y no es porque yo les diga, pues yo me voy a echar flores, no me la caja, pero hace más o menos 20 años atrás, porque claro, después yo me fui a La Paz y estaba bien, pero yo atendía a los pacientes de la tercera edad. De veras tenía mis viejitos, yo les diría mis viejitos a todos, de masculino o femenino, que venían y verdad, se sentaban, por eso también habíamos hablado en la anterior sesión, qué importante es escucharlos, porque más del 80%, 85% de enfermedades son psicosomáticas. Entonces cuando ustedes se sienten, solo lo escuchen, probablemente han solucionado muchos de los problemas de sus pacientes, porque hay problemas psicosomáticos y a veces los problemas orgánicos son los menos. Entonces esa mentalidad, colegas, de que agarremos y pensemos que todo lo que tengo que ver es determinada enfermedad. Está bien, me duele su estómago, le duele, no le duele, tiene fiebre, no tiene fiebre, solo buscando enfermedad. Pues esa mentalidad tiene que cambiar. Esa es la nueva era de la medicina. Y tenemos que ver todas estas investigaciones, tenemos que revisar cómo hoy día revoluciona. Si yo les doy un mundo de bibliografía para que vean cómo se hacen estudios, investigaciones, porque hay más estos temas de, por ejemplo, porque hay más enfermedades psicosomáticas, porque se ha estudiado, pues, también hay problemas que no necesitan, no propiamente son orgánicos, y para eso se han hecho investigaciones. La investigación en salud es maravillosa. También soy docente de investigación. Entonces, fíjense, hay muchas investigaciones que impulsan todo esto. Así que, bien, dudas por resolver, cierto. Un camino por recorrer en todas las áreas, ya, les acabo de decir, la planificación, la organización, pues estamos avanzando, porque tenemos esa mentalidad. ¿Para qué me formo? Para curar, para detectar enfermedades. Pues eso está mal. Y no está mal, perdón, no lo voy a catalogar así como una X, sino que es parte de, pero no igual a, como la planificación vamos a hablar, no es igual a, pero es parte de. Y por supuesto, la famosa MBE, todos saben, ¿no? ¿Qué es la MBE? Lo han visto. ¿Tiene una materia de investigación también? No. Sí, pues solo lo tienen que ver. La famosa, ¿qué es la MBE? No, me muero, chicos, ustedes mañana van a hacer. ¿Qué es la MBE? Si no hay nadie, ahí me quedo. No, es salud. Por favor. ¿Cómo que no? ¿Y a qué están leyendo eso? ¿Qué les suena a la MB? Y ni siquiera hay siglas en inglés. Bueno, tenemos mucho camino por planificación. ¿Perdón? ¿Algo? ¿Te suena algo? ¿No? Nadie, ¿verdad? Medicina basada en la evidencia. Por favor, colegas, aquí está. Y la investigación, dice la investigación. Ama la investigación, y la investigación es eso. Es hablar de la medicina basada en la evidencia. Si no tienes eso, entonces eso es lo que nos ha quedado. Un camino por recorrer, profundizar en la investigación, basarnos en lo que es esto precisamente que estoy redundando, la medicina basada en la evidencia. Más lo
Entonces yo creo que así nos quedamos, ¿sí? ¿Cuánto más tenemos? No, tenemos 10 minutitos más, 10 minutitos. A veces está bonito, chicos, o que no. ¿Sí les gusta o no? Es interesante, ¿verdad? Como que a veces nos parece, y por eso les decía, que a veces puede sonar pesado, entrando con una perspectiva a esta maestría en gerencia hospitalaria, no es algo con otra. Porque yo tengo esa mentalidad, el médico es para atender y atender enfermedades. Hoy en día mi perspectiva cambia y con razón entiendo, me dice, por qué tengo mucho sesgo cuando estoy cumpliendo mi jefatura médica. No los colegas que tengo mucho, entonces decía, yo soy el jefe médico, pero un poco mi mirada es absolutamente médica, ¿no? O sea, yo tengo que curar, tengo que ver qué voy a curar, pero no veo esta perspectiva amplia de lo que es la administración. Entonces quiero que salgan con esa mentalidad diferente y que empiecen a analizar desde otra perspectiva que la profesión que tienen sí tiene que ver con enfermedades, pero también tiene que ver con la prevención. Hemos hablado de prolongación de los años de vida. Si yo no voy a generar y crear en mis pacientes la educación en salud, que hoy en día se está dando muchísimo, que eso no es otra cosa que generar y crear hábitos saludables en las personas. ¿Cómo voy a aumentar la prolongación de años de vida? Es que no es curarnos, sino previniendo. Por eso se habla de que prevenir es mejor que curar. O sea, es que ese término no es porque se salió de cualquiera, no porque es real. Y de pronto eso se ha transversalizado en todo, ¿no es cierto? Cuando hablamos de ingeniería, cuando hablamos de asfaltos, cuando hablamos de todo, dicen prevenir es mejor que curar, porque es la verdad. Y eso es absolutamente atribuible a salud. Entonces, otros problemas que cuando hablamos de administración, y así les voy a anunciar, porque es una materia además, absolutamente, cuando hablamos de administración, ¿qué otros problemas hoy en día están atravesando las organizaciones de salud? ¿Qué es lo que ustedes van a ir a administrar? ¿Cuántos de ustedes serán gerentes? No sé, pues ese día nos acordaremos. Por favor, recuerden de esa docente que les viene apabullando con ese, porque con seguridad que uno no entra solo para curar. De pronto tienes que asumir desafíos. Y si de pronto te dan una jefatura y de pronto te toca dirigir un hospital de salud, pues tienes que recordar estas partes, ¿no? Y seguro, ahora sí tengo que hacer, como me decía este colega, ahora sí tengo que hacer una maestría. Y la maestría es cabalmente administración hospitalaria, ¿no es cierto? Porque esa es la que te da. Entonces ustedes ya tienen una idea. Entonces se establecen objetivos, y cuando hablemos de planificación, esto les va a orientar mucho mejor. Tómalo como un cuento, porque sí es un cuento bien bonito. La historia final es que realmente estamos en un sistema mal diseñado. Ese es el tema. De pronto no vamos a salir como en la Cenicienta, como era como la Cenicienta, la que le despiertan como ves y son felices para siempre. La bella durmiente, es que ya, eso que les contaba esos cuentos a mis hijos. Pues ya ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? Y que termina con el buen beso y todos felices. Realmente en esto los desilusiono. Probablemente nos vamos a ir con más problemas que los que les estoy comentando. Pero eso es la administración hospitalaria. Entonces, se establecen objetivos, y cuando hablamos de objetivos lo vamos a ver mejor en lo que es planificación, que no son claros, son objetivos incoherentes, contradictorios con los objetivos globales. Van a ver que muchas metas que se ponen vacunaciones o cosas así, que realmente no son coherentes con esos objetivos institucionales y que cada institución responda al lugar donde está, ¿no es cierto? O sea, no me digan que yo voy a hacer un programa de dengue en Oruro y le voy a dar toda la capacidad de Oruro. ¿Y por qué les diría que no? ¿Por qué se les ocurre que no en Oruro? No, ¿verdad? No te han ganado la excelencia después de Rodrigo. No, es verdad. Es muy elemental, es cierto. Entonces, ¿por qué? Pero eso es nuestra. Muchas veces se prioriza porque ahí puedo poner recursos humanos. Ahí se ha dado plata. Eso no es ético. Porque en Oruro no puedo dar. O poner otros programas que no están acorde a la región. Entonces todo eso va. Hoy día por eso en la salud se habla del marketing de la salud. Porque tenemos que ver pues todo ello, proyectar qué demanda va a haber, qué oferta va a haber de servicios. No es lo mismo en la comunidad de las minas que en el oriente, que tengan que ver con enfermedades relacionadas propias del lugar. Entonces bien,
Por eso es que se habla de que no hay objetivos, que no son claros, son contradictorios con los que tiene la organización. La proliferación de actividades que no le aporta el valor al interno. Haremos una feria, no importa, porque tenemos que gastar el dinero. Así que haremos una decía rápido. Las famosas ferias. Y sí he tenido la posibilidad de calificar. Y a mí me he tenido un poco de... Yo no sé si lo llaman los gerentes de hospitales que hemos ido a evaluar, pero yo les decía en su parado, ¿qué actividad? ¿Qué es una feria? Es que de pronto para gastar dinero hay que hacer algo, ¿no? La cosa es gastar. Entonces, eso es, que muchas veces se proliferan actividades que no le aportan valor. ¿A qué le apuntas con una feria de salud? ¿A qué le apuntas? Bueno, ya, prevención, pero depende de qué hagas. Pero si haces feria de todo, ¿a qué le apuntas? A nada, al final. Tienes que focalizar y prueba. Este lugar tiene una alta probabilidad, y yo les decía un ejemplo de embarazo no deseado. Oye, haremos una feria educando a la población lo que respecto a los métodos de protección, que además el embarazo no solo te va a... Es decir, no, cuando utilices, por ejemplo, el preservativo, no solo te va a proteger del embarazo, también te va a proteger de una infección de transmisión sexual, pero también de un VIH. Eso es educar a la población. Entonces, deberíamos agarrar, me pongo mi soldito, mi y repartir boletos. Es que las lógicas tienen que cambiar. Esto es lo que se llama actividades que no le aportan valor al usuario. Hemos tenido 10 ferias, porque mi calidad evaluadora de los proyectos, por supuesto, para asignar presupuestos, esas cosas, bueno, que eso también tengo en ese proyecto de desarrollo de salud. Entonces íbamos y claro, querían plata. ¿Cómo han ejecutado su última plata? Magia, han hecho ferias de todo, no importaba, la cosa es feria. Estas son actividades que no aportan ni siquiera al usuario, porque el usuario, ¿qué información va a recibir? A utilizar el preservativo, un proyectito donde ni siquiera saben leer, por favor. Donde tienes alta población, no vamos a decir analfabeta, pero que no tiene la fluidez de dar lectura a esto. Ustedes sí lo tienen y están leyendo lo que les estoy poniendo. Y si les doy un folleto, igualmente lo leerán. Pero hoy en día también se ha visto que el impacto no es tan importante el entregar un folleto, porque muchas veces la gente ni siquiera lo lee y lo echa y lo bota. Entonces tenés que buscar. Y estos son analizar estrategias diferenciadas. Son estrategias diferenciadas, acorde a la población, acorde a las edades, a la población objetivo que tú quieres alcanzar. Pero primero determina qué quieres. Quiero prevenir el VIH. Ok, ¿a qué población? A la población de tantos años. Eso es diseñar un programa. Eso es planificar, colegas. No sé, yo quiero prevenir. Aquí no me importa que le llegue a quien sea, o sea, no es eso. Esas cosas tienen que cambiar y tienen que aprender a que la excelencia es diferente, ser excelentes como estudiantes, ser excelentes como profesionales, ser excelentes en el ejercicio mismo. Bien, esta injustificada burocratización de la gestión, es que esto ya quizás lo van a entender más adelante. No siento que se llenan papeles por todo, se hace de todo, eso es lo que se hace. Y finalmente, este tema del recurso, que este es un escenario de discusión en todos los niveles. El tema del recurso insuficiente, siempre se dice, es que no hay recurso humano, es que queremos no hay recurso humano. ¿Será verdaderamente insuficiente o es que tenemos una inadecuada distribución? Que eso tiene que ver con la administración, colegas, absolutamente. Porque a veces hay una inadecuada e injusta distribución del recurso humano. ¿Qué les suena a la colegas? Esto es lo que les estoy dando. Esto es lo que tenemos que saber. Es que no tenemos que actuar por inercia. Es decir, sí, es que no hay enfermeras. A ver, ¿cuántas tienes en pediatría? ¿Cuántas tienes en cirugía? ¿Cuántas tienes en emergencia? Y hacer estos análisis. Y a veces créanme que hay distribuciones que no son equitativas para la labor que cumple el área. El departamento de no sé qué, el departamento de cirugía, entonces a veces esto es lo que tenemos que revisar. No había sido, bien nos sentamos en un hospital de tercer nivel y la pura cabal de la cabeza del colega, del gerente médico,
bueno, nos sentamos a revisar, vamos con la gente de apoyo, nos sentamos, revisamos y por supuesto que no era exactamente la causa. Sí había siempre una falta, indudablemente como en todos seguramente, pero la inadecuada distribución era para asustarse. Cuando lo hicimos notar, realmente dijo, sí, la verdad es que tengo que comprar eso es administrar, sino que hago, para que asuma una responsabilidad que no la voy a hacer bien. Porque tengo el estatus, es que hoy día soy director de tal hospital. Qué bonito suena, ¿no? De pronto tengo un bonito escritorio, tengo una secretaria, tengo el chofer. Claro, muy bonito, pero ¿cuánto de capaz eres para asumir esa responsabilidad de la conducción de una entidad hospitalaria? Pues fíjense, hay muchas cosas por analizar, que reflexionemos. Yo les invito a reflexionar, pero hay grandes deficiencias y en esto quizás vamos a dejarlo ya para citar más adelante para no cansarlos porque los veo cansaditos. Y sé que esto es al final, pero trato de hacerlo de una manera amena para que ustedes entiendan. Y sobre todo no olviden, yo trato de que ustedes despierten su propio análisis y decir, entren en propia conciencia, porque hoy están sentados como estudiantes, mañana van a tener una responsabilidad y recuerden cada una de estas cosas, no solo por administración, sino por el tema de ejecutar de una manera sus actividades con total ética, con total compromiso, con total responsabilidad. Muy buenas noches. Que tengan un lindo carnaval. Antes, una cosa, porque sí es importante.